Y hermanos, mientras nos acercamos a estas palabras finales del apóstol Pablo a Timoteo, quiero que tengamos en mente lo que nosotros hemos visto las pasadas semanas, porque durante este verano, mientras nos hemos estado adentrando en 2 de Timoteo, hemos visto cómo esto ha sido un pase de batón, ¿no? Donde el apóstol Pablo está afirmando el ministerio de la predicación del evangelio a Timoteo. Como ha sido de esperarse, también podemos ver que una persona como Pablo, que ya está a punto de morir, le da unas instrucciones específicas con un sentido de urgencia. Y de igual manera, el tono de la carta se vuelve triste, específicamente en el pasaje que nosotros tenemos a continuación. Pero no obstante, nosotros vamos a poder que no es de tristeza por completo. Y a pesar de que esto para nosotros puede ser un poco sorprendente, que no es completamente de tristeza, nosotros vamos a ver y entender que Pablo realmente le comunica a Timoteo con gozo que la obra del Señor continúa a pesar de las dificultades, mientras nosotros mantengamos la esperanza puesta en el Señor. Hermanos, a pesar de que tiene un tono de tristeza, porque el apóstol Pablo ya está por morir y está abandonado, él le recuerda a Timoteo que la obra del Señor va a continuar cuando tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. Así que vamos a ver los versos del 9 al 15, donde nosotros vamos a ver que ante las dificultades necesitamos ayuda. Punto número 1, versículos 9 al 15. Ante las dificultades necesitamos ayuda. Quiero que vayamos poco a poco desempacando el pasaje que acabamos de leer. En esta sección que nosotros acabamos de leer, nosotros vemos que de una manera muy directa el apóstol Pablo está dándole a Timoteo una serie de encargos específicos. Y estos encargos nos van a ayudar a ver la sabiduría del apóstol Pablo para entender que la obra continúa, pero que en medio de las dificultades es indispensable que necesitamos ayuda. Pablo comienza por decirle a Timoteo que debe procurar ir a verlo pronto, ahí en el versículo número 9. Pablo le dice a Timoteo: procura venir a verme pronto. Y como ya hemos visto, nos encontramos con un Pablo que está a punto de partir y de estar con el Señor. Pero no solamente estamos viendo un Pablo que ya está experimentado y que está a punto de partir, sino que también nosotros estamos viendo un Pablo que ha sido exitoso. Hermanos, un Pablo que ha logrado hacer la tarea por la cual él fue comisionado. El éxito del cual yo les hablo es de lo que el apóstol Pablo acaba de compartir con Timoteo. Miren ahí en sus Biblias, capítulo 4, versículo número 7. Él le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ya él había terminado su trabajo, así que nosotros vemos que él había sido fiel a la proclamación del evangelio ante la oposición, ante encarcelamientos y ante palizas que él mismo había recibido. Y en este momento Pablo sabía que la obra no se iba a terminar ahí, no se iba a terminar en lo que ya él había logrado. Él sabía que la obra continuaba a pesar de todas las dificultades que él, como apóstol y ministro de la palabra, había enfrentado. Por eso es que él le pide a Timoteo que vaya a verlo pronto. Y una de las razones principales es que Pablo, como vemos en los versículos siguientes, del 10 en adelante, se había quedado solo, hermanos. Es lo que vemos en esos versículos. Versículo número 10. ¿Qué había hecho Demas? Demas, como leímos, fue tras el amor por las cosas de este mundo. Demas pudiera bien ser una persona que incluso ayudó a Pablo en alguna ocasión, que pudo llegar a colaborar con Pablo. Sin embargo, por el amor a las cosas de este mundo, había abandonado a Pablo. También Pablo no solamente menciona a Demas, sino que él menciona a Crescente y a Tito, quienes ambos se fueron a otras ciudades. Y aunque lo más probable es que estos hombres hayan ido a trabajar y a servir en otra iglesia en las ciudades a las que se fueron, la realidad es que Pablo aún se encontraba solo. A pesar de que ellos se habían ido a servir y a continuar en la labor del Señor, que es lo más probable de lo que estaba pasando, Pablo estaba solo. Y le dice a Timoteo que solamente Lucas estaba con él.
porque también a Tíquico, que lo menciona más adelante, lo envió también a Éfeso. Así que no solamente recibió el abandono, no solamente otros hombres se fueron a otras ciudades, sino que él también envió a los pocos que le quedaban, quedándose completamente solo. Así que nosotros vemos que se habían ido personas que eran clave en el ministerio de la proclamación del evangelio en esa ciudad. Se habían ido personas que colaboraban con Pablo, que trabajaban arduamente por la proclamación del ministerio. Porque nosotros vamos a ver más adelante en la sección final de este pasaje que la iglesia todavía estaba con Pablo. Pablo no estaba del todo solo. Así que cuando él está diciendo yo me he quedado solo, él se está refiriendo a aquellos hombres que colaboraban con él, que estaban colaborando con él para la proclamación fiel del evangelio. Hermanos, Pablo, el apóstol, el que fue enseñado por Dios mismo y elegido para ser apóstol a los gentiles, el que había plantado varias iglesias, el que había predicado el evangelio en varias ciudades a miles de personas, el propio maestro de Timoteo, ahora le pedía a Timoteo que fuera a verlo. Y es que precisamente nosotros sabemos que la visita de Timoteo para Pablo iba a traer ánimo al apóstol. Si nosotros recordamos lo que vimos en el capítulo 1 y simplemente pasen la página, capítulo 1, versículo 4 de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, él le dice: estoy deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, para llenarme de gozo. El apóstol Pablo sabía que esa visita lo iba a llenar a él de gozo. El apóstol Pablo, hermanos, necesitaba ayuda. El apóstol Pablo necesitaba ser animado en el evangelio por el joven Timoteo. Y precisamente esto es parte de la sabiduría que nosotros vemos en el apóstol Pablo. Para nuestros pastores, los maestros de la palabra del Señor, ustedes deben estar seguros que la obra va a continuar, la obra del Señor va a seguir. Pero de igual manera necesitamos ayuda. De igual manera nosotros necesitamos ser ayudados por otros en el ministerio. Nosotros debemos recordar que no somos los primeros haciendo esto. Hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes no son los primeros que están predicando el evangelio. Han habido muchísimos antes más de nosotros. De hecho, hace 2000 años han habido hombres fieles predicando la palabra del Señor, y por eso es que nosotros estamos aquí. Porque ha sido el Señor quien ha sostenido su evangelio y su iglesia. Así que recordemos que no estamos solos, pero también recordemos que necesitamos ayuda. Y esa es la sabiduría que nosotros vemos en el apóstol Pablo. Eso nos debe animar a nosotros a anhelar crecer en relaciones profundas con otro hombre en el ministerio que traigan gozo al compartir con ellos. Algunas veces va a ser porque colaboradores que trabajen con nosotros en el ministerio nos van a abandonar, como le estaba pasando a Pablo con Demas. Hay otras ocasiones en que otros ministros van a tener que salir a otras ciudades y van a tomar la decisión de despegarse de la iglesia local para ir a servir en otro lugar. Y hay ocasiones donde nosotros mismos vamos a enviar gente a servir en otros lugares. Pero hermano, de repente llega el momento donde los extrañamos. Y de repente llega el momento donde llegan de visita y llegan de sorpresa. Y nos gozamos, hermanos, nos alegramos al ver a aquellos que han trabajado y que han servido con nosotros en el ministerio. Y mientras Pablo está experimentando una temporada de soledad, él estaba anhelando ver a su colaborador, ver a Timoteo para llenarse de gozo. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que saber que esto es algo bueno que trae ánimo a la vida de nuestros pastores. El pastor Víctor va a tener la bendición de participar en una conferencia en Greenville al final de este mes. Oremos por ese tiempo, hermanos, como iglesia. Oremos para que ese tiempo sea de bendición, que ese grupo de pastores con el cual él va a estar compartiendo pueda traer ánimo también a su vida, al igual que él pueda llevar ánimo a la vida de otros hombres. Sepamos, hermanos, que esto no solamente trae bendición a su vida, esto trae bendición a nosotros como iglesia. El que nuestro pastor sea animado por otros hombres fortalece incluso nuestra iglesia, hermanos. Así que enviémoslo con gozo y también oremos para que esas oportunidades continúen floreciendo en la vida de nuestra iglesia y de nuestros pastores. Y nosotros vemos que también
Pablo estaba anhelando eso porque él sabía y estaba seguro que la obra iba a continuar y que él seguía necesitando ayuda. Y ante la necesidad de ayuda para la continuidad de la obra, nosotros como iglesia debemos creerlo de verdad. Nosotros como iglesia tenemos que saber y creer que la obra va a continuar a pesar de las dificultades que esta iglesia particularmente pueda enfrentar. Hermanos, nosotros como iglesia vamos a enfrentar dificultades, particularmente en nuestra congregación, y tenemos que estar seguros y tener la certeza de que la obra del Señor nunca se va a detener. Hermanos, no se va a detener en nuestro país, no se va a detener en el mundo. Hermanos, no hay gobierno, no hay ejército, no hay nada ni nadie que pueda detener la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo estaba tan consciente de eso que aún a punto de morir y pudiendo haber dicho, ya yo hice mi trabajo, ahora que Timoteo continúe porque ya yo hice lo que a mí me tocaba hacer. Ya yo sufrí penalidades, ya yo enfrenté la cárcel, ya yo hice demasiado. Que ahora venga uno más joven. No, el apóstol Pablo continuaba porque él sabía que la obra no se detenía. Él continuaba firme y él tenía la convicción de que la iglesia del Señor Jesucristo iba a continuar. ¿Cómo sabemos eso? Porque ahora en el próximo versículo él le está diciendo, tráeme también a Marcos, porque me es útil para la obra del ministerio. Trae a Marcos porque él me va a ser útil. Pero Marcos, de manera muy irónica, había abandonado al apóstol anteriormente. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, en Hechos capítulo 15, nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo junto con Marcos tuvieron una discordia, no se pusieron de acuerdo y el apóstol Pablo le dijo, bueno pues, Bernabé, vete tú con él, pero yo no los quiero. Yo no voy a trabajar con Marcos, yo no voy a seguir lidiando con él. Sin embargo, ahora al final de su vida, convencido de la obra del Espíritu Santo en la vida de Marcos, Pablo le dice a Timoteo, tráeme a Marcos porque me es útil en la obra del ministerio. Así que él sabe que la obra va a continuar a pesar de las dificultades, incluso particularmente que Marcos pudo experimentar en un momento particular, quizás por su inmadurez, quizás por no confiar tanto en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo continuó obrando en su vida. Y ahora el apóstol Pablo dice, ahora sí, ven, me vas a ser útil en la obra del ministerio. Y eso nos ayuda a entender que Pablo, incluso aún en esta etapa final de su vida y enfrentando todas estas dificultades, él seguía pensando en la obra del ministerio, porque él estaba convencido de que la obra continuaba a pesar de las dificultades. Pablo no quería dejar la obra que Dios había comenzado y él estaba seguro de que él solamente estaba siendo parte de algo maravilloso que Dios había comenzado y que Dios mismo iba a continuar perfeccionando. De la misma manera, Pablo quiere seguir involucrado en la obra que Dios lo ha puesto, porque no solamente le pide a Timoteo que lleve a Marcos, sino vamos a leer un poco más el pasaje. En el versículo número 13, cuando él le está pidiendo estas cosas, le dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Así que Pablo le está pidiendo encarecidamente que le lleve algo. Pablo le está diciendo, hey, tráeme a Marcos, pero también yo quiero que traigas los libros, que traigas los rollos. Pablo quería continuar aprendiendo y creciendo en su fe, incluso cuando estaba a punto de morir. Sí, Pablo, el apóstol, el que fue enseñado por Dios mismo, quería seguir aprendiendo. Él quería seguir creciendo. Él quería seguir empapándose de la palabra del Señor. Hermano, en Puerto Rico hay un dicho, y yo sé que lo más probable está en toda Latinoamérica, pero dice que a un perro viejo no se le puede enseñar trucos nuevos, ¿cierto? Y ese dicho se utiliza en muchas ocasiones cuando hay alguien que lleva mucho tiempo haciendo algo y dicen a ese hombre o a esa mujer no se le puede enseñar a hacer eso de manera diferente porque ya lo ha hecho por 40, 50 años y no va a aprender un método nuevo. Sin embargo, el apóstol Pablo anhelaba crecer. El apóstol Pablo anhelaba aún así conocer más de la palabra del Señor. Él no iba a aprender métodos nuevos. Él iba a reenfocarse en volver a las Sagradas Escrituras. Él no iba a aprender algo diferente.
Pero él quería que su vida estuviese saturada de la palabra de Dios, saturada del evangelio puro del Señor Jesucristo. Un hombre que fue enseñado por Dios mismo es un hombre que también necesita ser humilde. Aquí vemos eso en Pablo. Pablo fue enseñado por Dios mismo. Y Pablo también aprendió acerca de la humildad que él necesitaba para ser enseñable y seguir, porque la obra del ministerio continuaba. Hermano, esto es parte de lo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros debemos estar conscientes que la obra del Señor Jesucristo no se va a detener. Y estando conscientes de que la obra continúa, nosotros debemos anhelar, como el apóstol Pablo, quien se encontraba en un momento de dificultad, ir a aquel que tiene palabras de vida. Nosotros debemos regresar siempre a aquel que tiene palabras de vida, a nuestro Señor Jesucristo. Entendamos, hermanos, que la vida de nuestros pastores es una vida difícil. Es una vida que viene enfrentada por muchos abandonos. En ocasiones y en muchas ocasiones se están sintiendo solos, así que oremos por ellos y animemos a nuestros pastores a que ellos continúen buscando a aquel que tiene palabras de vida para ellos, a que sigan permaneciendo en las Escrituras. Pablo, en medio del abandono, recurrió a Dios mismo. Que nuestros pastores también sepan que cuentan con una iglesia que los apoya para que en medio de sus sufrimientos, en medio de sus abandonos, ellos puedan claramente ir al Señor, que ellos puedan recurrir a la cruz de Cristo. Pero también confiemos, hermanos, en que si el Señor ha salvado a alguien, Él va a continuar trabajando con esa persona. El Señor había salvado a Marcos. El Señor estaba trabajando con él. A pesar de que en un momento de inmadurez no pudo continuar la obra del ministerio, luego fue útil. Porque no se trata acerca de las capacidades individuales que tengamos, se trata acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, y si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nosotros tenemos al Espíritu Santo que va a trabajar en nuestra vida para que nosotros seamos útiles para la obra del ministerio. Así que si a veces vemos a algún hermano que decimos, oye, él pudiera estar haciendo tantas cosas, continuemos orando, animémoslo a que él continúe hacia adelante. Porque el Espíritu Santo de Dios está en él y el Señor lo va a utilizar para su gloria. Porque la obra del Señor continúa. Y la ayuda más grande que nosotros podemos recibir y que necesitamos es la ayuda misma del Espíritu Santo. También como iglesia tengamos esa actitud de humildad. Eso es algo que como creyentes siempre nos debe caracterizar. Que entendamos que la obra continúa porque Dios fue quien la comenzó y Él prometió que la completaría. La obra que Dios ha comenzado no está sostenida, hermanos, bajo ningún concepto por nuestras habilidades, ni por nuestra sabiduría, ni por el servicio que nosotros podamos prestar a la iglesia. Hermanos, nosotros no somos indispensables. La obra de Dios en medio nuestro es sostenida por Él mismo. Hermanos, la obra de Dios es sostenida por Él mismo, no por nosotros. Es el Señor quien va a sostener su obra. Así que no pensemos que nosotros no necesitamos ayuda de aquellos que están a nuestro alrededor. No pensemos que nosotros no necesitamos ayuda de nuestros hermanos en la fe. Siempre entendamos que nosotros vamos a necesitar ayuda en medio de la obra del Señor. Así que con humildad seamos completamente dependientes del Señor y hagamos uso de lo que Él ha puesto a nuestro alrededor para crecer en humildad y crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él ha dado a su iglesia, hermanos, hagamos uso de la iglesia que el Señor nos ha regalado. Y yo quiero también que veamos que ante todas las cosas que aparentemente el apóstol Pablo estaba pasando, él le comunica a Timoteo que había un hombre en particular que le hizo mucho daño. Vamos al versículo 14, dice: Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Probablemente este Alejandro se trata de otro Alejandro distinto al que él menciona en la primera carta que le envió a Timoteo, porque estos Alejandros estaban en ciudades diferentes. Pero no importa, sea el mismo o sea otro hombre diferente,
Pablo le advierte que se cuide de este Alejandro porque se opone al mensaje del evangelio. Ya Pablo le había dicho a Timoteo en el capítulo 2, versículo 18, que habían algunos que se habían desviado y que Timoteo tenía que enfrentarlos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se estaban oponiendo al mensaje de la resurrección de Cristo Jesús. Y ahora él le está diciendo, este Alejandro me está haciendo daño, se está oponiendo al mensaje que nosotros predicamos. Pero Pablo sabía que a pesar de Alejandro, a pesar de esos que hacen daño a la iglesia del Señor Jesucristo, la obra, hermanos, continuaba. Por lo cual él le dice a Timoteo que se tiene que cuidar de ese hombre para que la obra continúe. Hermanos, no crean que las advertencias de nuestros pastores, cuando ellos nos dicen que tengamos cuidado con esta enseñanza en particular, vienen para hacernos la vida más difícil. O porque ellos quieren que nosotros escuchemos solamente a este hombre o a aquel hombre. Cuando ellos nos están advirtiendo y están diciendo, hey, tengan cuidado con las enseñanzas de fulano de tal. Cuando les dicen, tengan cuidado con lo que están viendo en las redes sociales, con lo que está pasando ahora particularmente. Es porque ellos saben y nos quieren cuidar de malas enseñanzas. Hermanos, fue algo que Pablo hizo con Timoteo. Le habló por nombre. Él le dijo, ahí hay un fulano de tal, cuídate de él. Así que cuando nuestros pastores hagan eso con nosotros, iglesia, no tratemos de pelearles. Tratemos de escuchar esos sabios consejos que nos están dando. Porque puede ser que ellos estén conscientes de que hay enseñanzas en particular que pueden dañar la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo interesante es que lo más probable, este Alejandro había salido de la misma iglesia donde Timoteo estaba. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que nosotros estamos escuchando y con lo que nosotros nos estamos alimentando. Siempre recordemos que sí necesitamos ayuda, pero anhelemos nuestra ayuda primeramente de nuestra iglesia local, porque es lo que el Señor ha provisto para nosotros. Anhelemos primeramente la enseñanza de nuestros pastores y líderes que semana tras semana se están tratando de enfocar en la palabra del Señor y de alimentarnos con el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Pero también sepamos que de la misma manera en la que nosotros necesitamos ayuda cuando nos encontramos solos o simplemente en momentos de tristeza y oscuridad, tenemos que recordar algo, hermanos, y es que no estamos solos, porque el Señor últimamente está con nosotros. Y es lo que vemos. Pablo estaba diciéndole a Timoteo, estoy solo, me han abandonado, nadie está a mi lado. Sin embargo, ahora en los próximos versículos del 16 al 18, le va a decir a Timoteo, pero el Señor está conmigo, pero el Señor no me ha abandonado. Vayamos al pasaje. Dice versículo 16 al 18, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta sección, de manera muy interesante, Pablo comienza hablando sobre un juicio que estaba siendo llevado a cabo en su contra. Al usar esas palabras del versículo 16, en mi primera defensa, se estaba refiriendo a ese momento donde el juicio había comenzado. Y a él, que estaba siendo juzgado, se le dio una primera oportunidad para presentar su defensa. En otras palabras, le dijeron, ok, Pablo, ahora tienes el chance de defenderte. De esto es lo que tú estás siendo acusado. A ver, defiéndete. ¿Quiénes están contigo para defenderte? Y él está diciendo, en ese momento, cuando yo tuve que presentar mi primera defensa, todos me abandonaron. Todos se fueron, nadie estuvo a mi lado. Este juicio, hermanos, no era el primer juicio que Pablo estaba enfrentando, pero sí probablemente era el último que él iba a enfrentar, y así era como él se sentía. Y en medio de ese juicio, que al momento de presentar quizás su última defensa, nadie estuvo de su lado. Todos lo abandonaron. Aquí Pablo estuvo delante del Imperio Romano y fue una oportunidad más que usó el apóstol para continuar predicando a Cristo.
Por tal razón el apóstol le dice a Timoteo que quiere que eso no le sea contado a los que lo abandonaron en medio de su juicio por causa de Cristo. Aún así, en medio de su juicio, él quiere extenderle gracia a aquellos que lo abandonaron. Y es muy interesante porque el juicio de Pablo y sus palabras siguen muy de cerca el mismo juicio de Jesús, hermanos. Y hasta usa un lenguaje muy similar al que utilizó Jesús cuando estaba en la cruz en Marcos capítulo 15. Estas palabras que usa el apóstol Pablo hacen eco también primeramente del Salmo 22. Así que les voy a pedir que ahí en su Biblia no dejen de marcar 2 de Timoteo, pero traten de buscar el Salmo 22, hermanos. Porque las palabras que él está usando son las palabras del salmista en el Salmo 22, versículo número 1. Allá el salmista dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si recuerdan, esas fueron las mismas palabras que usó Jesús en la cruz en Marcos capítulo 15. El apóstol sabe que él ha sido abandonado por todos, y en un momento sumamente triste, él está comunicando esa realidad. Sin embargo, hermanos, notemos que aquí no estamos viendo a alguien que daría su vida en rescate por pecadores. No, el apóstol Pablo no iba a dar su vida en rescate por pecadores, porque Pablo no iría a morir por nuestros pecados. Ya ese sacrificio Cristo lo había hecho. Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Pero siguiendo esas mismas palabras y el ejemplo de Jesús, nosotros podemos ver en Pablo un seguidor fiel del Maestro, quien tomó su cruz y le siguió hasta el final. Esto era algo que Cristo mismo le había dicho a sus discípulos. Cristo les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquellos que vengan en pos de mí, es necesario que padezcan. Y aquí vemos en Pablo un gran ejemplo de padecimientos por causa del Evangelio de Cristo. Pero la diferencia, hermanos, y tenemos que notar la diferencia tan marcada que hay en las palabras del apóstol Pablo y en las palabras de Jesús cuando estaban en la cruz. Pablo continúa utilizando ese Salmo 22, porque el salmista, en los versículos finales del Salmo, si tienen ahí el Salmo 22 todavía, vayan a la parte final del Salmo. Miren cómo los versículos, déjenme leerlos por acá, en los versículos número 21 y número 22. El salmista está diciendo: sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Pablo está utilizando esas mismas palabras. Pablo está diciéndole a Timoteo: hey, el Señor me libró de la boca del león. El Señor hizo que por medio de mí se proclamara el Evangelio. Él pudo hablar de las bondades del Señor a los gentiles. Es lo que vemos en los versículos 17 y 18. Así que en cierta manera lo que el salmista estaba señalando estaba teniendo también un cumplimiento parcial en Pablo. Era que el Evangelio iba a ser predicado a los gentiles. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo iba a ser anunciada. Y Pablo estaba diciendo: ya la he anunciado. El Señor me libró de la boca del león y pude anunciar cabalmente el Evangelio a los gentiles. Su confianza, hermano, estaba puesta en ese Dios que lo había librado y lo libraría de toda obra mala, llevándolo a su reino celestial. Esto no significaba que él sería librado de la prisión y que iba a ser puesto en bendición con una casa, con un carro y con todas las comodidades del mundo. Pablo estaba seguro que su libertad era segura, ya que él estaría con Dios mismo por la eternidad. Sí, a pesar de las dificultades que él estaba enfrentando, él sabía que él iba a estar seguro en el Señor. ¿Estamos viendo lo glorioso de esto, hermanos? ¿Estamos viendo lo maravilloso de la palabra de Dios? Pablo tenía su confianza puesta plenamente en el Señor, porque ante el abandono de los hermanos que estaban con él, el Señor no lo había abandonado. Y es precisamente por eso que el sacrificio de Jesucristo es tan maravilloso, porque las palabras que estuvo
anunciando el apóstol Pablo fue: todos me han desamparado, pero el Señor está conmigo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, hermanos, es tan maravilloso porque Jesús no dijo esas palabras. El sacrificio de Jesús es tan maravilloso porque Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, pero Jesús pudo decir: Padre, ¿por qué tú me has abandonado? Para que luego el apóstol Pablo y luego nosotros podamos decir: pero no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. Jesús dijo: Padre, me has abandonado, pero Pablo no puede decir esas palabras, hermanos. Al contrario, Pablo, cuando se comunica, Pablo está diciendo: el Señor ha estado conmigo. A pesar de que todos se han ido, el Señor ha estado conmigo y el Señor es el que me está sosteniendo para que yo pueda continuar predicando el Evangelio fielmente. Hermanos, tú y yo nunca, si hemos creído en Cristo, nunca vamos a poder decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor, hermanos, les aseguro que el Señor está con nosotros. El Señor no nos ha dejado y el Señor no nos dejará. El Señor va a estar con nosotros y nos va a traer, así como lo hizo con Pablo, que él estaba seguro que lo iba a llevar a su reino celestial. Hermano, aquellos que hemos creído en Cristo debemos estar seguros de que el Señor nos va a llevar con él a su reino celestial. Por eso es que tenemos que tener nuestra esperanza firme en Él, porque en medio de las dificultades tenemos que saber que la obra continúa, pero mantengamos nuestra esperanza firme en el Señor Jesucristo. Hermanos, eso es lo glorioso de estas palabras. Y hermanos, esto es verdad para cada uno de nosotros. Pero de la misma manera que yo les comparto eso, esto no es verdad para un grupo de personas. Esto es cierto solamente para aquellos que han creído en Cristo. Aquellos que no han puesto su esperanza en el Señor Jesucristo no pueden decir que el Señor está con ellos, porque el Señor está con su pueblo. El Señor está donde Él siempre ha estado, en medio de su pueblo. Y aquellos que no forman parte del pueblo del Señor, lamentablemente están solos. Lamentablemente están desamparados. Lamentablemente no tienen esperanza. Así que si tú estás aquí en esta mañana y tú has escuchado acerca de esta soledad y es algo que tú estás sintiendo frecuentemente, te estás sintiendo solo, sientes que no hay nadie de tu lado, y cuando hablamos de un Dios que nos está acompañando, eso es algo completamente extraño para ti, yo quiero que sepas que Jesús vino para rescatarte y para que, creyendo en Él y dándole la espalda a tu pecado, tú puedas vivir con Él por la eternidad, donde tú vas a seguir experimentando sufrimientos, donde vas a seguir experimentando dificultades, pero ahora con una esperanza en que el Creador del universo es quien te sostiene. Así que le oro al Señor y le ruego al Señor que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe, para que seas sostenido por el Señor. Y hermanos, viendo que ante las dificultades el Señor está con nosotros, podemos decir con seguridad que su iglesia permanece y permanecerá. Así que vayamos a nuestro punto número 3, versículos 19 al 22. La iglesia permanece. Dice allá el apóstol Pablo: saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Y en esta parte final de la carta, donde aparentemente ya Pablo ha dicho todo lo importante, nos encontramos con algunos saludos e instrucciones finales para Timoteo. Pero esta sección es de igual importancia, ya que vemos que tanto Pablo como Timoteo no estaban del todo solos. Ellos no estaban completamente solos. Pero esta sección nos enseña que Pablo le está pidiendo a Timoteo que dé un saludo a una iglesia
Eran aquellos que estaban alrededor de Timoteo. Alrededor de Timoteo estaba la iglesia del Señor Jesucristo. Esa iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa. Ese grupo de hermanos que estaban siendo sostenidos por el Señor en medio de las dificultades. Pablo le está enviando saludos a esos fieles. Así que vemos que el Señor en efecto ha sostenido a un grupo de personas. Esa es la iglesia en acción, hermanos. La iglesia en acción son creyentes salvados por la gracia del Señor que se comprometen mutuamente a cuidarse unos a otros y a crecer juntos en el Señor y a estar sostenidos por su gracia. A ese grupo que estaba con Timoteo que habían hecho eso, es que Pablo le está diciendo: saluda a los hermanos, porque estaban allí con Timoteo. Pero no olvidemos que Pablo acaba de compartir en su primera defensa que nadie había estado con él y que él estaba completamente solo. No olvidemos que el apóstol Pablo estaba encadenado. No olvidemos que estos saludos vienen de alguien que estaba experimentando el sufrimiento por causa del evangelio. Porque la iglesia del Señor siempre ha sido sostenida para que el nombre del Señor sea exaltado. No para que nosotros vivamos vidas cómodas y que todas nuestras necesidades físicas y las comodidades a las que aspiramos estén siempre presentes. Son cosas nobles, hermanos, son cosas buenas. Debemos anhelar cuidar de nuestras familias y proveer lo que ellos necesitan. Pero realmente el Señor nos ha preservado a nosotros por causa de su nombre, para que nosotros como su pueblo le exaltemos a Él. El Señor libró a su pueblo de manos de Faraón para que ellos fuesen al desierto y le pudieran servir. El Señor no los libró a ellos para darle una mejor vida. Él quería enseñarles a través del desierto que ellos estaban allí para servirle, para adorarle. Y en muchas ocasiones el pueblo desesperado estaba anhelando cosas mejores y en murmuraciones y hasta de manera directa pedían regresar a Egipto porque su enfoque era uno terrenal. Sin embargo, recordemos que ellos, al igual que nosotros, no tenemos una recompensa física o de comodidades en esta tierra. No, mis hermanos, nuestra recompensa es celestial. Y eso es lo que Pablo nos acaba de compartir en la sección anterior. Él estaba seguro de que él iba a ser llevado al reino celestial. Nosotros también como iglesia tenemos que estar seguros de que allá es donde el Señor nos va a llevar, porque la obra de Él continúa y la obra de Él va a permanecer. Y debemos como creyentes mantener nuestros ojos en la esperanza eterna. Y sabiendo que esas relaciones entre aquellos que aman al Señor son relaciones eternas, porque Pablo saluda a estos hermanos sabiendo que ellos también iban a estar con Él en el reino celestial. El amor y el cuidado que nosotros tenemos por nuestros hermanos aquí en nuestra iglesia local debe sobrepasar el amor y el cuidado que nosotros tenemos por aquellos que no han creído en Cristo. Y no estoy diciendo que no los amemos, no estoy diciendo que nosotros no podemos amar a los que no están en Cristo todavía. Lo que yo estoy diciendo es que el amor entre hermanos en Cristo tiene que superar cualquier tipo de amor que nosotros sintamos por cualquier tipo de persona. Nuestro amor por aquellos que están en Cristo es un amor que va a sobrepasar todo, porque nosotros tenemos que anhelar que nuestros hermanos en Cristo sigan creciendo y sigan siendo santificados, anhelando esa gloria futura. Es algo que nosotros no podemos hacer por aquellos que no son creyentes, hermanos. Aquellos que no son creyentes, nosotros les amamos predicándoles el evangelio, señalándoles a Cristo también y rogándole al Señor y orando por ellos para que ellos puedan también unirse a nuestra familia. Pero hermanos, miren a su alrededor. Esta es la familia que el Señor nos ha dado. Hermano, este es el grupo que el Señor ha puesto a nuestro alrededor para que amemos entrañablemente. Así que anhelemos crecer en relaciones unos con otros, sabiendo que nosotros, mire bien a su alrededor, sabiendo que los que están alrededor suyo, lo más probable van a estar con usted por la eternidad. Y las personas que no creen en Cristo, que conocemos, lo más probable, si no vienen a Cristo, lo más probable no, si no vienen a Cristo, no van a estar con nosotros por la eternidad, por más difícil que eso sea. Así que anhelemos, hermanos, crecer en las relaciones que el Señor ha provisto para nosotros. Es la familia que el Señor nos ha dado. Y de esta misma manera el apóstol Pablo está compartiendo unos asuntos
de algunos hermanos en particular, a quienes Timoteo conocía, porque él le está dando los nombres específicamente de ellos y le está diciendo qué es lo que ha pasado con ellos. Y hermanos, de manera muy, muy similar, hoy nosotros tenemos la gran bendición de que como iglesia, nosotros tenemos nuestra reunión de miembros para tratar con los asuntos de nuestra iglesia, de nuestra familia. Así que les animo a que hagan todo lo que puedan hacer, aquellos que son miembros de esta iglesia, y estar presentes en esa reunión. Porque si el apóstol Pablo hubiese enviado un saludo, usted quisiera que su nombre estuviese ahí, ¿cierto? El apóstol Pablo le envió un saludo a los que estaban en la congregación, a los que estaban en esa reunión, a los que decían claramente: yo soy parte de esta iglesia. Así que, hermanos, hagamos el esfuerzo de poder estar en la reunión de la iglesia. Es nuestra responsabilidad, pero también es nuestro privilegio, donde nosotros vamos a poder tratar con asuntos de nuestra iglesia, y nuevamente como iglesia en nuestra reunión que comenzamos leyendo el pacto que hemos hecho unos con otros, nosotros somos recordados y somos animados mutuamente a seguir caminando en el Evangelio, esperando estar con el Señor muy pronto. Así que lo voy a decir por última vez: trate de no perderse la reunión de miembros si usted es miembro de esta iglesia. Finalmente, Pablo le pide una vez más a Timoteo que vaya a verlo, y que sea antes del invierno, para asegurarse de que pueda llegar, y que le lleve también su capa, porque lo más probable, como todos los que están sentados al lado de acá, Pablo tenía frío. ¿Okay? Sí, por si acaso no se había dado cuenta, este lado siempre está más frío que este lado. ¿Okay? Así que Pablo se estaba sintiendo como se están sintiendo ellos, y le estaba diciendo a Timoteo: tráeme una capa que dejé allí en Troas. El apóstol Pablo quería y anhelaba continuar en la obra del Señor Jesucristo. En medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos que él estaba padeciendo, él sabía que la obra continuaba y él quería seguir siendo parte de eso. Él tenía su esperanza firme en el Señor Jesucristo, y por eso él termina diciéndole a ellos: el Señor sea con tu espíritu. Le dice a Timoteo de una manera muy particular, pero luego le dice a la iglesia: la gracia del Señor sea con ustedes. Hermanos, nosotros por estas razones podemos ver las dificultades del abandono, podemos ver nuestra necesidad de ayuda, pero también nosotros por esta razón tenemos que ver que el Señor está y estará con nosotros. Y lo que nos ha dejado visiblemente para recordarnos estas verdades, cada una de estas verdades, es su iglesia. Así que, hermanos, mantengamos nuestra esperanza en el Señor, sabiendo que la obra continúa a pesar de las dificultades. Oremos al Señor. Señor Dios poderoso, te damos gracias por esta tu palabra, y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida a través de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser animados y a ser recordados que tú estás con nosotros en medio de las dificultades que podemos enfrentar. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a mantener nuestra esperanza en ti, seguros en que así como tú comenzaste la obra en medio nuestro, tú la vas a perfeccionar, Señor. Y tú nos vas a llevar a tu reino celestial, donde estaremos contigo por la eternidad, Señor. Ayúdanos a ser fieles en medio de nuestra iglesia, y ayúdanos, Señor, a compartir con alegría y gozo las virtudes tuyas, Señor, las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.